Bueno, el ejercicio 10. Veamos. En el ejercicio 10 tenemos que entra amoníaco, reacciona con oxígeno para dar, ¿de dónde está el 10? Una planta de ácido nítrico para convertir por completo el nitrógeno de amoníaco en ácido nítrico y el oxígeno en agua. Esto me da NO2 más agua. No, NO2 no, me da nítrico, óxido nítrico. Porque después con el agua reacciona para dar ácido nítrico. L2 o 5 más agua. Entonces eso más el agua, sí, vamos a tener 2 moléculas de ácido nítrico sintético. Balanceemos. Acá tengo 6, necesito 3 oxígenos. Y tengo 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 3 acá. Sería 5 y 3, 8, 4. Por 2, 8. ¿Está bien? 2 nitrógeno, 2 nitrógeno, 6 hidrógeno, 6 hidrógeno, 8 oxígeno, 5 y 3, 8. 5 y 3, 8. El ácido nítrico, bien. Los gases entran a 150 Fahrenheit. T igual 150 grados Fahrenheit. Profe, ¿no es óxido nítrico, no sería NO solamente? Lo NO, sí. A ver, déjame leer. Sí, sí, porque está planteando para el ácido nítrico. Tenés razón. Tenés razón. Está planteando para el ácido nítrico. Entonces, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Amoníaco más oxígeno. Tengo S2 y agua. Tengo 2 de oxígeno, 1 nitrógeno, 3. Aquí tengo 3. Acá tengo 2. Son 3 y 1, 4. Y acá tengo 2. 2 y 2 son 4. No. Acá tengo 2. Tengo 2 y 3 son 5 medios. A ver, de 9 tengo 2 nitrógenos. Tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Y tengo 5 oxígenos. 5 oxígenos. 3 y 2 son 5. Y ahora tengo nitrógeno, sí, 2 de estos, 3 de agua. Y bien, ahí tenemos el óxido nítrico y el hidrógeno del agua. En agua. El nitrógeno, el óxido nítrico, el hidrógeno en agua. Estamos bien. Ahora dice, los gases entran a 150. Salen a alguna temperatura. La conversión es del 90%. Pero 9. Si no se producen reacciones laterales y si el reactor opera adiabáticamente, tengo que Q es igual a 0.
¿cuál será la temperatura de los gases al salir del catalizador? La temperatura no la conocemos. Bueno, vamos a ver. Aquí Profe, tenemos, una consulta. sí, Como el sí, enunciado escucho. dice, sí, como el enunciado dice que no transcurren reacciones laterales, solamente se daría la combustión por el oxígeno en esa reacción. Significa que el nitrógeno del aire no reacciona con el oxígeno ni con el óxido nítrico. Claro, Son despreciables esas reacciones porque el claro, favorece la reacción. claro. Lo Cualquier único otra que, o reacción sea, es despreciable. claro, entonces refiero a que solamente se va a considerar el oxígeno. Se va a considerar, esta reacción se va a considerar nada más. Claro, porque, Pero aparte, sí, tenemos a la entrada amoníaco, tenemos nitrógeno y tenemos sí. oxígeno que entran a 150 grados. ¿Bien? Y a la Entonces, ¿el salida, nitrógeno lo consideramos o no? sí, es un inerte. No pasa de largo, pero opera, se calienta y se enfría. Cede el calor y después toma calor. O sea, interviene en el delta H, pero no interviene en la reacción, digamos. No interviene en la reacción, pero se calcula en el delta H, sí. Ok, eso es lo que no me quedaba claro. Entonces, sí va a intervenir en el delta H, pero no en la reacción. Exacto. A A la ok. salida tenemos, dentro de los productos tenemos el ácido, el óxido, el agua, tenemos amoníaco, el 10% de lo que entró, tenemos nitrógeno, el mismo que entró, y tenemos oxígeno. Dice, si entra en cantidades estequiométricas, a ver. La cantidad necesaria de aire. O sea que entra el oxígeno, la cantidad de oxígeno necesaria. Relación estequiométrica con el amoníaco. Pero de esa cantidad va a salir el 10% del amoníaco y 10%, a ver, la conversión es del 90%, o sea que hay un 10% que no reacciona de amoníaco. Entra la cantidad necesaria, pero hay un 10% que no reacciona. Sale acá. Sale el 10% de amoníaco, sale todo el nitrógeno que entró y sale el oxígeno que no reacciona. Profe, ahí cuando dice el 90% de lo que es, digamos, la conversión en la reacción, lo que yo hice fue, que no sé si está bien, considerar el 0,9% de la reacción estequiométrica que tengo. Hice los cálculos, claro, hice los cálculos respecto, o sea, con los moles, pero respecto al 0,9%. Sí, eso es lo que reaccionó y eso es lo que te genera calor. El otro claro. 10% lo único que hace es enfriarse y calentarse. ¿Correcto? Ok. Sí, entiendo. Bien. Entonces, vos tomás, por ejemplo, aquí, tomás de base 2 moles de, vamos a tomar de base, 2 moles de amoníaco. Bien. ¿Qué vamos a tener a la entrada? A la entrada vamos a tener amoníaco 2 moles. Por cada 2 moles de amoníaco entran 2,5 moles de oxígeno. Y nitrógeno en la relación que está en el aire.
En el aire tenemos un 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno. Entonces tenemos que ver las masas, ¿no? ¿Cuántos son? 2 moles serían oxígeno, son 32 por 2,5. Pero no, sería 2,5. Tenemos 21% en 121. Tengo 78, 79 en entonces. El 21% es oxígeno. Entonces, en un mol de aire tengo 20, en un mol de aire tengo 0,21 mol de oxígeno. Y tengo 0,79 mol de nitrógeno, aproximadamente. Bien. Bueno. Y acá, ahora yo tengo 2,5 moles de oxígeno. 0,21 mol de oxígeno, tengo 0,21 oxígeno, 0,79 nitrógeno, 2,5 oxígeno, X, 2,5, 9,4. 29, 9,4. 9,4. Tenemos que entran 9,4 moles de nitrógeno. 9,4 moles de nitrógeno. A la salida, yo voy a tener 2 moles de... no, 2 moles no. De estas 2 moles, solo van a reaccionar 1,8 moles. Entonces voy a tener 1,8 moles de NO. Aquí. Esto sería 1,1. 2,7 moles de agua. Vamos a ver. 2,7 moles de agua. 0,2 de amoníaco. 9,4 moles de nitrógeno. 0,2 moles de amoníaco y 0,25 moles de oxígeno. Habría que hacer la cuenta, a ver si está bien. Vamos a ver. Sería 2 por 17 más 2,5 por 32 más 9,4 por 28. Esto me da 2 por 17 más 2,5 por 32 más 9,4 por 28. Igual 151,4. Aquí esto me da
1,8 por 14 y 16 son 30. 2,7 por 18, 9,4, lo podría haber obviado, por 28, 0,2 por 17, 0,25 por 32. A ver, 1,8 por 30 más 2,7 por 18 más 9,4 por 28 más 0,2 por 17 más 0,25 por 32. Y no me da, estoy en la cuenta. Ay, no, me equivoqué. De nuevo, 1,8 por 30 más 2,7 por 18 más 9,4 por 28. Aquí por 28. 9,4 por 28. Más 0,2 por 17 más 0,25 por 32. 377,2. ¿Por qué 377,2? 2 moles, 2,5, una reacción. Una reacción 0,18 con 0,18 y aquí 0,02 me queda, 0,25 me queda, eso está bien. A ver, hay una cuenta que no me está saliendo. 2 por 17 más 2,5 por 32. 5 por 32 más 9,4 por 18. 28. 28. Igual. Ahí está. Este está mal calculado. No había sumado el nitrógeno. 377,2. Ahora, y este también me da 377,2. Bien, la masa da masa de entrada igual la masa de salida. Bien, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, ustedes tienen esto a la entrada, que hay que enfriarlo de 150 a 77 Fahrenheit. Tienen el calor de reacción, que los calculan con calores de formación, y tienen eso a la salida, que se calienta todo eso desde 77 Fahrenheit hasta la temperatura donde llegue. Tenemos el calor ¿cómo se llama? El calor de la temperatura a la cual van a salir. Bueno, para hallar la temperatura, ustedes tienen que... ¿puedo borrar arriba? Sí, profe. Borramos acá. Bien. Tenemos que
Una vez que ustedes calcularon el delta H, vamos a poner delta H enfriamiento, que de 150 a 77 Fahrenheit, delta H reacción a 77 Fahrenheit. Tienen todo este calor disponible, lo suman, tienen delta H E más delta H R. Todo ese calor para calentar los productos. Bien. Entonces, ustedes tienen, eso va a ser igual a la integral entre 77 y la temperatura final del Cp para el NO diferencial T más la integral entre 77, temperatura final. Usen Kelvin, no Fahrenheit, Cp agua diferencial T más, bueno, lo mismo para todos. Bien. Acá les va a quedar una ecuación enorme cuya incógnita va a ser la temperatura final. Entonces, todo este calor se utiliza para calentar. Bien. Para calentar esos gases. ¿Sí? Entonces, ahí calculamos la temperatura final de todos esos gases. Va a ser una única temperatura final. Bien. Utilicen el matemática, obviamente no van a poder resolver, les va a quedar una ecuación bastante compleja. Más que compleja, larga, porque va a tener 3 términos nada más. Como son gases característica inorgánica, ustedes van a tener que el Cp va a estar dado por A más Bt más Ct a la menos 2, que es lo que van a tener que integrar para cada uno de ellos. Lo que pueden hacer es sumar el Cp para cada uno, hacer la sumatoria de los Cp igual a la sumatoria de los A más la sumatoria de los B por T, más la sumatoria de los C por T menos 2. Bien. Una vez que tienen esto, les queda una sola integral. Igual la incógnita va a ser el límite superior. ¿Sí? Entonces, si cuando integren esto, les va a quedar integrado. Sumatoria de A por T más sumatoria de B por T cuadrado sobre 2 menos sumatoria de C por T a la menos 1. Bien. Y eso lo van a tener que colocar entre los límites T final y 77 Fahrenheit. ¿Ah? Esto es lo que van a tener que calcular ustedes como delta HE más delta HR. La única incógnita que van a tener es esta. Después el resto de los datos lo tienen. Bien. Fíjense, por otra parte, cuando hagan la sumatoria de los Cp, tengan en cuenta la cantidad de moles que tienen. Porque el Cp es molar, es para 1 mol, pero ustedes no tienen 1 mol de cada cosa. Tienen 1,8 moles de ácido nítrico, de óxido nítrico, 2,7 de agua, 9,4 de nitrógeno. Tienen que ir afectando esos valores, el A, B y C, por la cantidad de moles que ustedes tienen. ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí, profe, sí. Tanto en los reactivos como en los productos heces, ¿no? Tanto en los reactivos como en los productos. Para calcular detalle de enfriamiento también tienen esto está calculado el CP para 1 mol, pero ustedes tienen más, acá a la entrada tenían más de 1 mol, tenían 2 de amoníaco y 2,5 de oxígeno y 9,4 de nitrógeno. Bien. Sí, profe. Es largo, pero no es difícil. Hay que ir viendo cada cosita cómo se calcula. Profe, ¿será que le puede sacar ¿Qué una otro foto a la ejercicio parte de tiene? arriba? Porque no se ve nada en el video. A la parte de arriba A nomás. ver. A la parte de arriba. Pasa que estoy grabando con el mismo. Tengo que salir un poquito. A ver, esperen un segundo. No. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí a ver. Intento volver acá. Bueno, sí, otra duda. Otro ejercicio que hayan tenido duda. Profe, con el 9 es algo parecido. El 9, Sí, parecido ¿cuál decís? Cuando dice los excesos, sí, es la cantidad estequiométrica más un 20% más. Bien, y ahí te pide el calor de reacción a 77 por tabla directamente. 50% de acceso de aire a 1000 grados Fahrenheit, tenés que hacer todo el proceso. Enfriar de 1000 a 77, hacer la reacción en el 77, que ya lo tenés en el punto C. 50% de acceso de aire. Ya tendrías la parte S y después volver a calentar hasta 1000 grados. ¿Querés que lo anotemos? bueno, profe. Así que. El 9. En el 9 te pide
El 9D, el 9, a ver, el 9E. por L, ejemplo, 50% exceso. Es la cantidad estequiométrica por 1,5 a 1000 grados Fahrenheit. Monóxido de carbono se quema. O sea que monóxido más oxígeno, dióxido. Ahí tenemos monóxido que se está quemando y tenemos un 50% de exceso de aire. Entonces, ¿qué tenemos? Suponete para un mol de monóxido. Si tengo un 50% de exceso de aire, lo tengo que hacer 1,5 por un medio, 1,5 es el exceso, 1 más el 50 por un medio de oxígeno, moles de oxígeno, mol oxígeno. Y la cantidad de nitrógeno, acá tendríamos 0,75, creo que 0,21 es a 0,79, 0,75x, sería 0,75 por 0,79, 0,75 por 0,79 dividido 0,21. 2,8. 2,82. Entonces tenemos 2,82 moles de nitrógeno. Aquí 0,75 moles de oxígeno. Bien, eso es lo que entra. Bien. Como hay un exceso de aire, se considera la reacción completa. Sale dióxido de carbono, un mol, porque todo el monóxido reaccionó, entonces un mol de dióxido sale de aquí, de estos 0,75, 0,5 reaccionaron y 0,25 quedaron. Oxígeno, y el nitrógeno no participó para nada, vuelve a salir como entró. Nitrógeno. Bueno, ¿qué hay que Profe, en hacer este acá? caso, ¿Cómo? en este caso igual consideramos, digamos, la intervención del nitrógeno, por más que el ejercicio no aclare si es adiabático y no aclare nada. No aclara que es adiabático porque dice la temperatura teórica de flama. No aclara que es adiabático, pero está encendido, eso está quemando. No hay intercambio con el medio, no por el aislamiento, sino por la velocidad de la reacción. Bien. Pero entonces siempre consideramos al nitrógeno, porque en ejercicios que habíamos realizado antes no lo consideramos. No. Ahora vamos a ver por qué. Pues Ok. toda esta nota, en este caso, vos la tenés que enfriar de 1000 Fahrenheit a 77 Fahrenheit. En el punto C vos calculaste delta H de reacción
para un exceso del 50% a 77 grados Fahrenheit. Esto en el punto C. Ya lo tenés. Bien. Esto de 77 grados Fahrenheit lo tenés que volver a calentar a, ¿qué dice? No me acuerdo si A la dice- temperatura de flama sería. a la temperatura de flama. Se quema a la temperatura de flama. Que no lo tenés. Claro. Bien. Entra a 1000 y a la temperatura de flama. Pero determina la temperatura teórica de flama cuando el monóxido de carbono 77 se quema con 77 y 50% a 1000 grados Fahrenheit. Bueno, entonces, ¿qué vas a tener acá? Vos vas a tener, entra a 1000 grados, se enfría a 77, calor de reacción y vuelve a 1000 grados. A 1000 grados Fahrenheit. Bien. Ahí está. Ahora, cuando llega a los 1000 grados Fahrenheit, el calor de reacción, sí, Lo único Ahí. que está a 1000 grados es el oxígeno, ¿no? no. Se quema a 1000 grados. Quiere decir que entra, todo esto entra a 1000 grados. En los otros entraba a 77 y había que ver el exceso de calor a qué temperatura lo llevaba, como hicimos el anterior. Bien, como hicimos el 8, entraba a esa temperatura y el exceso de calor a qué temperatura final lo llevaba. Sí. Ahora, entra a 1000, o sea que vos tenés que hacer todo este recorrido y aquí vas a tener un exceso de calor, o no, pero probablemente sí tengas un exceso de calor y eso va a calentar los gases de combustión desde 1000 a una temperatura superior. Bien, vos entras con 1000, se produce la reacción, tú, y vas a llegar nuevamente a 1000. De ahí de 1000 para arriba, usás el calor de combustión para calentar los gases. Bien, porque acá vas a tener un delta H de reacción que va a ser a 1000 Fahrenheit. Bien, y este no va a ser 0. O sea que va a estar acá con todo este calor excedente. Ese calor que va a hacer va a seguir calentando los gases que salen los productos. ¿Se entiende? Todo este recorrido es para calcular esto. Ahora estás a 1000 grados Fahrenheit y tenés este calor disponible. ¿A qué temperatura final vas a llegar? Es lo mismo que antes, haces la integral entre 1000 Fahrenheit y una temperatura que desconoces, la temperatura de flama. Bien, tenés un mol de dióxido, 0,25 de oxígeno y 2,82 de nitrógeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, todo este recorrido lo haces para calcular esto nada más. Y esto es lo que te va a permitir salir de 1000 hecho con el ejercicio 8. Y lo que nos queda es, para averiguar es esa T final. Claro, el T final tenés que averiguar, pero ahora no partís de 77, partís de 1000. Y el calor que calculaste es el de 1000.
Ah, ok. Y en los otros es más sencillo porque no tenemos el cambio de temperatura, o sea, siempre se está manejando a 77 grados Fahrenheit. Claro, no tienen la bajada y después la subida, tienen esto nada más. Así que hacen a partir de 77. En los otros, ustedes tienen que hacer la integral entre 77 y T final. Esto es para el A, B, C y D. En el A, B, C y D salen de 77 a T final. Nada más. En este Claro, lo otro único que hay que tuvieron- tener en cuenta ahí es la proporción que corresponde de oxígeno en la entrada y la salida, porque como varía la cantidad de aire en exceso, sería eso. En cada, sí, en cada caso tienen un exceso diferente. Sí. Sí, entonces Y- los va a llevar a una temperatura final distinta. Y no consideramos el nitrógeno, digamos. Sí, cómo no. Acá sí. Sí, cómo no. Bueno, acá pueden, en estos rangos podrían no considerarlo, pero de 1000 para arriba sí hay que considerarlo. O sea, si ustedes lo sacan de acá y lo sacan de acá para esta parte, pero después de 1000 para arriba sí hay que considerarlo. Para más seguridad, considérenlo siempre. Hacen una cuenta más, no importa. Pero lo consideramos, o sea, no entiendo, lo consideramos cuando calculamos los delta H, pero los delta H del nitrógeno es 0. El delta H, no. ¿Qué delta H? Ustedes el nitrógeno lo utilizan únicamente, lo calculan en el enfriamiento y en el calentamiento. Nada más. Claro, el CP, Mica. Ah, claro. Claro. De 1000 a 77 y de 77 a 1000, enfrían, calientan, les va a dar lo mismo, con distintos signos, nada más. Pero Ah, el tema es que de 1000 para arriba, ustedes tienen nitrógeno que hay que calentar. ¿Se entiende? Ustedes si Sí. quieren obviarlo Sí. para este cálculo, acá y acá, lo pueden obviar. Pero de acá para arriba no lo pueden obviar. Ahí el nitrógeno está. O sea, sería para considerarlo en el último caso, pues yo hice los anteriores, pero no lo consideré. Para el último caso lo consideramos. No consideraste ni acá ni acá. Claro, en los casos anteriores, donde era de 77 Fahrenheit a la temperatura de flama, ahí no consideré nunca el nitrógeno. Entonces, en el No, último sí. caso, que sería partiendo de 1000, ahí sí lo considero. Hay que considerarlo, porque vos estás con la producción de calor que vos tenés debido a la reacción, estás calentando. ¿Qué calentás? Dióxido, exceso de oxígeno, y calentás también el nitrógeno. Hay una parte del calor que la absorbe el nitrógeno. Tenés que calcularlo, porque no te va a dar la misma temperatura, te va a dar menor. Ah, ok, entonces vuelvo a hacer considerando el nitrógeno. Sí, la etapa, cuando vos calculás a qué temperatura te lo lleva el calor excedente, ahí tenés que poner el nitrógeno. Ah, ok. Bien, ¿más dudas? Resuélvanlo y súbanlo al WhatsApp si quieren, así lo miro, lo reviso y lo charlamos ahí, para darle más tiempo, por si les ha quedado alguna duda. Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Tienen algún otro Profe, ejercicio? sí, yo había querido Sí. como plantear el 11, pero no sabía cómo iniciarlo. El 11, a ver.
Hay que hidróxido de sodio, introduciendo sodio metálico y vapor. No, el 11, este es el 12, estoy leyendo. Óxido de etileno, mediante la oxidación del etileno por acción del aire, se basa en hacer pasar los reactivos sobre un catalizador de plata a temperaturas que van de 200 a 170 grados. Suponga que el reactor recibe una mezcla del 5% del volumen de etileno por 95% de aire a 200 centígrados y que el 50% del etileno se convierte en óxido de etileno y el 40% se quema por completo dando dióxido de carbono. Ahí serían como dos reacciones, ¿no? Dos reacciones en cadena o dos reacciones simultáneas. Simultáneas, dos reacciones simultáneas. ¿Qué cantidad de calor debe eliminarse del reactor por mol de etileno si la temperatura de salida de los gases no sobrepasa los 260 grados centígrados? La capacidad térmica molar promedio del etileno se considera en... les da las capacidades térmicas promedio, o sea que no tienen que hacer la integral con esa capacidad térmica, ya pueden hacer el cálculo. Bien, lo único que lo da es Ramón Rancio. Claro, no entendí ese concepto, ¿qué refería a eso? Y bueno, y después, ¿cómo hacía para considerar las dos reacciones en simultáneo? O sea, las tengo que trabajar por separado. Claro, sí. A ver. Ya. Este es el 11. El 11. Bien, tenemos primero el etileno. ¿Sí? El etileno se oxida más oxígeno del aire y dice, suponga que un reactor recibe una mezcla del 5% del volumen de etileno por 95% de aire a 200 grados centígrados y que el 50% del etileno se convierte en óxido de etileno. Esto se convierte en óxido de etileno. Óxido de etileno. El óxido era oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Creo que así el óxido de etileno. Otro se reacciona, a ver, ya, más un medio, y este reacciona más oxígeno para dar dióxido más 2 de agua, por 2, 4, 2, tengo 2 y 4, 6. Esas serían las reacciones. A ver cómo era el dióxido de etileno. El dióxido de etileno con... lo tengo acá.
Bien, pero tengo ahí. Bien. Me faltaba ese enlace. Entonces, tenemos gas amoníaco, que tenemos ahí está. Mediante la oxidación del equilibrio de pasión del aire, entonces, tenemos el reactor. Recibo una mezcla. De 5% del óxido de etileno. Bien. Y 95% de aire. A 200 grados centígrados. Y el 50% de etileno se convierte en óxido. El 50%. Entonces, aquí sería 2,5% de lo que entró. Pero vamos a hacerlo con otros. El 50% hace esto, el 40% hace esto y el 10% restante pasa. Dice, ¿qué cantidad de calor debe eliminarse del reactor por mol de etileno? Entonces vamos a tomar base 1 mol de etileno. Si tenemos 1 mol de etileno, es el 5%, entonces 1 mol es 0,05, 0,95 es X moles. A ver cuántos moles de aire entran. Tengo 0,95 dividido 0,05. 0,95 dividido 0,05. 19 moles de aire. Moles de aire repartidos en 3,99, casi 4 de oxígeno. Y 15,01 de nitrógeno. Bien, eso es lo que está entrando. De ese mol, 0,5 moles se convierte, la mitad de ese mol, la mitad, 0,5 moles, reaccionan con etileno más 0,25 de oxígeno, me dan 0,5 moles de óxido de etileno. Eso por un lado. Después, 0,4 moles de etileno reaccionan con 3 por 0,4, 1,2. 1,2 de oxígeno y me dan 2 por 0,8 de dióxido más 0,8 de agua. Bien.
Estamos un poco desarmados, ¿vale? Pero estos son los cálculos auxiliares. Entonces, y tengo 1 mol de etileno que pasa de largo. Bien. Hacemos la contabilidad de todo lo que tenemos. Para la base de 1 mol de etileno, tengo que entrar 1 mol de etileno, 1 mol de 2H4, 3,99 mol de oxígeno, 15,01 mol de nitrógeno. Eso es lo que entra. ¿Bien? ¿Qué sale? Sale 0,5 mol de óxido de etileno. .08 mol de dióxido de carbono. .08 mol de agua. Bien. ¿Qué más? Sale 0,1 mol de etileno. De oxígeno reaccionaron. ¿Cuánto reaccionó de oxígeno? Lo borré. A ver, había reaccionado en el de arriba medio 0,25 y en el de abajo 1,2, 1,25, 3,99 menos 1,25. 3,99 menos 1,25. 2,74 mol de oxígeno y 15,01 mol de nitrógeno. Hacemos un balance de masa para ver si están todos los datos correctos. Voy a cargar un poquito más de tinta. ¿Quieren ir calculando los pesos moleculares, las masas moleculares de cada uno de estos compuestos? Tenemos el etileno 12, 24, 28. El oxígeno 32, el nitrógeno 28. Veamos cuánto entró. Tengo 28 más 3,99 por 32 más 15,01 por 28. Igual. 575,96 es lo que entró. Vamos a ver qué salió. El óxido de etileno me falta. Óxido de etileno sería
28, 38 y 6, 44. El dióxido, 32 más 12, 44. El agua, 18. Y el resto que tengo aquí. Entonces, 0.5 por 24 más 0.8 por 44 más 0.8 por 18 más 0.1 por 28 más 2,74 por 32 más 15.01 por 28 igual 582,36. Algo medio mal. 52,36. 1501, 1501, 274, fraccionó el 0,5% de media mol, sería 0,25. Y el 0,4 por 3, 1,2. 1,25 menos 3,99, 2,74. Estamos bien. 15,01 de nitrógeno en mol. Entonces tengo. En mol sería 0,5 con 0,5 de esto, de 5 moles. El mol 1 da 0,4 con 0,8 y 0,8 porque me da el doble de moles. Y acá gasté 0,4 por 1, que sería 1,2. 0,1 mol de dióxido, 2,74. Esto es un error de cuenta. A ver, vamos de nuevo. Carbono 12 por 2, 24 y 4, 28. Más 3,99 por 32 más 15,01 por 28. 575,96 0.5 por 44 sería 28 más 16, 44 más 0.8 por 44 más 0.8 por 18 más 2.8 más 0.74 por 32 más 15,01 por 28 igual 582,36. Bueno, tengo que rehacer las cuentas porque hay algo que no está dando. Sí, yo no veo bien los números, no se ve bien. No se ven bien los números, ahora les saco una foto, pero antes quiero ver vamos de nuevo con los balances. Entra 1 mol de dióxido, 39 de oxígeno, 15 de nitrógeno.
3,29 de oxígeno, 15 de nitrógeno. Este mol, 0,5 moles, reaccionan con 0,25 moles. Tengo 0,5, 0,25, que es la mitad del medio, y me da 0,5 acá. 0,5. Bien. Después, 0,4 reaccionan con 1,2, que me dan 0,8 de dióxido y 0,8 de agua. Me sobra 0,1, me sobra 2,74, creo. A ver, aquí sí, porque tengo 3,99 menos 0,25 menos 1,2. Aquí está, es 2,54 mol de oxígeno. 2,54. A ver ahí. Acá corregí. 0,5 por 44. Más 0,8 por 44. Más 0,8 por 18. Más 0,1 por 28. Más 2,54 por 32 más 15,01 por 28. 57596, ahí está. Sí, ahí medio igual. 57596. Bueno, ahí estamos seguros de que tenemos el balance bien hecho. Esto es lo que entra, esto es lo que sale. Ahora, vamos a ver las temperaturas. Esto entra a 200 grados. Y tenemos, vamos a poner 200 grados centígrados. Esto sale a 260 grados centígrados, no sobrepasa esa temperatura. Y vamos a tener un excedente de calor que va a haber que eliminar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hay que calcular los calores de reacción de esas dos reacciones. Delta H, R a 25 centígrados o 298 Kelvin. Delta H, R a 25 centígrados. Siempre trabajando en Kelvin. Entonces, de aquí, esto lo pasamos de 200 a 25 grados centígrados. Bien, ahí vamos a tener que enfriar esos gases. Después, acá hay dos reacciones. Tenemos una reacción que involucra a 0,5 moles de etileno que más 0,25 moles de oxígeno se convierten en 0,5 moles de óxido de etileno. Ahí vamos a tener el calor de reacción 1 afectado por los coeficientes correspondientes, 0,5. O sea, si calculamos para un mol de etileno que me dé un mol de óxido, yo tengo que dividir ese calor por la mitad, porque necesito la mitad, tengo medio mol. En la otra tengo que 0,4 de etileno más 1,2 de oxígeno
me da 0,8 de dióxido más 0,8 de agua. Si yo calculo para un mol de etileno, la tengo que multiplicar ese calor de reacción por 0,4. ¿Correcto? Para un mol de etileno tengo que multiplicar por 0,4. Así es. Bien. Ahí tengo el calor, los dos calores de reacción que los sumo. Después tengo que calentar hasta 260 grados centígrados. Estoy a 25. Siempre trabajando en Kelvin. Tengo que llegar a esa temperatura y ahí voy a tener un calor excedente. Cuando sume esto más esto más esto, esto más estos dos más este, me va a quedar un calor excedente. Ese calor es el que tengo que retirar, el que tengo que enfriar. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, se entendió bien. Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a retirar la cámara un segundito. Bien, ahí les envié la foto de esta pizarra. Ah, ok, gracias, profe. En rojo el calor, en negro las moles, el balance de masa en azul. Bien, ¿alguna otra cosita? No, yo no, por mi parte no, profe. Bueno, Yo tampoco, seguimos profe. mañana entonces. Bueno, profe. Bueno, Sí, sí. Mañana Sí. subo el otro práctico y si Ajá. tienen más dudas de este, lo seguimos viendo. Traten de hacerlo, fíjense cómo les dio, si les salió algún otro interrogante durante el cálculo. No se maten con integrales ni nada por el estilo, usen el matemática, usen el programa que sepan usar de cálculo. No quiero que se pierdan en eso y que se concentren mejor en el problema que en las herramientas de cálculo. bueno, profe. Ok, perfecto. Bueno, nos vemos mañana entonces. ¿A qué hora mañana? A las 7, ¿era? A las A 19. las Listo. 7. Sí. Bueno, a las 7 nos estamos encontrando. Bueno, profe, nos Hasta vemos. mañana. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, gracias, nos vemos, profe. Chao. Chao, chao.